Hola, ¿cómo están? Yo aquí con un poquito de frío. Me vine a Chipinque a grabar, pero en realidad del otro lado se ve solo una nube porque es un poco nublado, aunque hoy sube el clima. Así que, bueno, desde aquí para que nos podamos ver mejor. Hoy vamos a analizar la catequesis 125 y ya nos acercamos hacia el final. Qué barbaridad, ¿no? ¿Quién nos iba a decir que íbamos a llegar a esta parte del libro? Pero bueno, ha sido apasionante. Gracias por ayudarme a estudiar, a repasar, a volver a leer estas catequesis y por estar aquí siguiéndolas y estudiando y aprendiendo para poder dar esta belleza y esta luz donde tú estés. Necesitamos muchas, muchas voces de esta maravilla. Pues bien, esta catequesis se llama el método natural, inseparable de la esfera ética. Y bueno, para ubicarnos un poquito siempre nos ayuda a entender que San Juan Pablo II nos ha estado preparando desde esa explicación del tríptico antropológico, ¿no? ¿Quién soy como persona humana? ¿De dónde vengo? Ese origen en el ser hijo amado de Dios, en esa soledad, unidad, desnudez. Después mi historia, donde estoy aprendiendo a amar y entiendo, ¿no?, esta lucha que hay en el corazón entre la concupiscencia y el amor, entre la lujuria, ¿no?, y la entrega verdadera. Y luego, ¿a dónde voy? ¿No? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es mi meta? Y esa luz define obviamente todas mis decisiones. Y después de como ubicarnos en este concepto del ser humano, que puede ser quizá un poco abstracto de quiénes somos, ahora aterriza mucho más en esta segunda parte a esas aplicaciones prácticas, ¿no? En virginidad, en matrimonio y en concreto ya dentro de matrimonio, esta aplicación para los esposos. Esto específico del amor esponsal y como ellos son signos de fecundidad y precisamente de la fecundidad de Dios. Así que vamos a seguir profundizando en Humane Vitae. Toma asiento, toma una tacita de café y vamos a disfrutar lo que dice Juan Pablo II. Esta catequesis la dio el 5 de septiembre de 1984. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ven y quédate con nosotros. Así como este viento que sopla esta mañana, te pedimos que también sople sobre nosotros como ese aliento de vida. Que todo aquello que esté cerrado a la vida, aquello que sea estéril en nosotros, pueda revivir a través de tu aliento. Te pedimos que podamos escuchar con nuevos oídos interiores, que dejemos hablar a Dios, creador de todo, quien nos sostiene en la existencia, quien ha diseñado esta belleza de nuestra masculinidad y feminidad, para que podamos siempre hablar con nuestros cuerpos toda la verdad. Y te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. San Juan Pablo II ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí. Número 1. Ya hablamos anteriormente de la honesta regulación de la fertilidad, según la doctrina contenida en la encíclica Humane Vitae. Este es Humane Vitae 19. Y obviamente esta palabra honesta dice mucho del ser humano, ¿no? Lo propio del ser humano, como honorable, lo que es honorable para aquella persona que va entendiendo su dignidad de persona humana. Y luego continúa diciendo, lo hemos repasado tanto en la doctrina de la encíclica Humane Vitae como en la exhortación Familiaris Consortio. Ambas hablan de la vida, del matrimonio, de la familia. Ambas nos hablan de la vida que Dios quiere dar a través del ser humano. La calificación de natural que se atribuye a la regulación moralmente recta de la fertilidad, siguiendo los ritmos naturales, se explica por el hecho de que el correspondiente modo de comportarse se adecúa a la verdad de la persona y por lo tanto a su dignidad. Una dignidad que por naturaleza corresponde al hombre en cuanto ser razonable y libre. Aquí está hablando natura por naturaleza. Y qué fácil se nos hace entender esto de respetemos la naturaleza de las cosas, de las plantas, ¿no?, de los animales, dejémosle vivir según su naturaleza, sin sacarlos del océano o sin transportarlos de ecosistema. Eso lo entendemos perfecto.
¿Por qué nos cuesta tanto entenderlo luego al aplicarlo al ser humano? Vivir según nuestra naturaleza. Y si de verdad lo pensamos y pausamos un momento aquí, estamos diciendo vivir según esta natura quiere decir no controlar, no suprimir, no sofocar, no matar la vida que Dios ha inscrito dentro de nuestros cuerpos, la posibilidad de fecundidad que Dios ha regalado al ser humano. Es que es un privilegio precioso que cada ser humano en matrimonio pueda ser co-creador con Dios de una vida humana. Quizá ya nos hemos acostumbrado, pero es que cada vida es un milagro, cada vida es una bendición. Y Dios ha querido asociar a este grandísimo milagro, del que obviamente el único autor es Dios, dador de la vida, y haya querido pensar en ti para que le ayudaras, para que fueras canal de esta vida, de esta fecundidad que Él siempre tiene. Dios es vida en abundancia, y ha querido que el ser humano también le corresponda y le ayude de esta manera. El ser libre puede y debe releer con perspicacia ese ritmo biológico que pertenece al orden natural. Aquí nos está hablando de pues, esa ley divina que está inscrita en nosotros, esta ley humana, esta ley de la naturaleza, donde todo se regula según algo que está perfectamente diseñado, sin ningún error. Lo hemos repetido muchísimo. Dios todo lo hace bueno, lo hace buenísimo. No se equivoca, está hecho con una perfección tal que nosotros solamente tendríamos que ser como más atentos para leerlo, como dice aquí, y poder penetrar en este ritmo biológico y poder dejar que también la fe ilumine nuestra razón. Aquí nos está invitando Juan Pablo II a, bueno, volvamos a lo que es científico. Ve al ser humano y estos ritmos biológicos que tiene de dar vida desde esta ciencia. Y sea un católico coherente. Como católicos también fueron otros científicos que supieron dejar que la fe iluminara su razón. Y así tenemos grandes científicos católicos como Louis Pasteur, que obviamente ya saben descubrió todo esto de la pasteurización y era un católico ferviente de rosario diario. También tenemos a este hombre que se llama Lemaitre en francés, Lemaitre, si lo leyera así al español bruto, Lemaitre, que también descubre toda esta teoría de la creación del mundo por Dios a través del Big Bang, católico también, y por otro lado la teoría de Mendel, de todo lo que es la genética, ¿no? Y los avances tan grandes que dio. En fin, ¿por qué les digo todo esto? Siguiendo un poquito la idea de Bill Donaghy, porque estos científicos lograron leer la ley de Dios en cada una de estas ciencias. Y Dios, a través de San Juan Pablo II, nos está invitando a que también sepamos leer este diseño de Dios que está tan bien hecho y solo cuesta un poco de atención para poder seguirlo y saber que estaremos plenos y felices. Todo lo contrario a una píldora anticonceptiva. Porque una píldora anticonceptiva que en teoría estaba allí para liberar al hombre y a la mujer en este campo sexual, básicamente, bueno, quizá el hombre sí lo ha liberado, ¿no? Porque el hombre entonces puede disponer de la mujer a su antojo, cuando quiera, no hay problemas, pero ¿quién se ha llevado el gran problema? El gran problema se lo ha llevado ella, cuando le hemos insertado dentro de su ser estos químicos que hacen que ella se desbalancee hormonalmente, que hacen que ella pierda este ritmo natural, que hacen que su humor cambie tan distintamente, que a veces hasta le puede hacer ganar un poco de peso o perder ese líbido, ¿no? Ese deseo sexual. Y luego andamos culpando otras cosas. Entonces, la verdadera libertad y el camino que nos lleva realmente al amor, a la paz, a la armonía, a la serenidad, es siempre cuando sabemos acoger el mandamiento del Señor, acoger sus caminos, acoger sus planes. Quizá ya me adelanté, pero bueno, continuemos leyendo. Dice, puede y debe conformarse con él, ¿no? Con este ritmo biológico, a fin de ejercer esa paternidad y maternidad responsable, que según el plan del Creador está inscrita en el orden natural de la fecundidad humana.
El concepto de regulación moralmente recta de la fertilidad no es otra cosa que la relectura del lenguaje del cuerpo en la verdad. Los mismos ritmos naturales inmanentes a las funciones generadoras pertenecen a la verdad objetiva de ese lenguaje, que las personas interesadas deberían releer en su pleno contenido objetivo. Y eso es lo que ha hecho magníficamente San Juan Pablo II en esta teología del cuerpo. Ayudarnos a ver objetivamente quién es la persona humana, objetivamente nuestro llamado a esta felicidad y vocación al amor, cómo se debe vivir dentro de el celibato, el matrimonio y ahora dentro de este lenguaje del amor sexual, el lenguaje de los cuerpos releído en la verdad, es el lenguaje que habla él a ella y ella a él. Y les invito a decir, hay una objetividad en este diseño, no solo externo, sino también interno, que hay que reverenciar, porque es sagrado. Un diseño que viene de lo alto, por decirlo así. Y luego, bueno, obviamente, después de saber objetivamente esta moral, por decirlo así, esta ética, tenemos nosotros también toda esta otra aplicación, que es la pastoral, que es la como subjetiva, ¿no? Y a mí, ¿qué me dice todo esto? ¿Cómo lo he vivido yo? Quizá en mi vida nadie me había hablado de todo esto. Y desde aquí, ahora que descubro la verdad, ¿a qué me llama el Señor? ¿Qué está en mis manos? ¿Qué puedo hacer para poder corresponder a esto que Dios me está pidiendo? Y vean cómo lo describe tan hermosamente aquí el Papa. Es necesario tener presente que el cuerpo habla, no solamente con toda la expresión externa de la masculinidad y feminidad, sino también con las estructuras internas del organismo, de la reactividad somática y psicosomática. Estamos hablando de esas reacciones somáticas, soma de cuerpo, y psicosomática que une alma, psique con el cuerpo, o sea, todo lo que somos, por fuera y por dentro. Todo esto debe encontrar el lugar que le corresponde en ese lenguaje mediante el que los cónyuges dialogan como personas llamadas a la comunión en la unión del cuerpo. 2. Vamos a leer todos, que está increíble. Todos los esfuerzos dirigidos a un conocimiento siempre más preciso de esos ritmos naturales que se manifiestan en relación a la procreación humana, todos los esfuerzos, además de los consultorios familiares y por último, de los mismos cónyuges interesados, no se hacen con el fin de biologizar el lenguaje del cuerpo, de biologizar la ética, como erróneamente sostienen algunos, sino exclusivamente para garantizar la verdad integral de ese lenguaje del cuerpo, con el que los cónyuges deben expresarse con madurez ante las exigencias de la paternidad y maternidad responsables. Aquí Juan Pablo II nos sitúa entre dos extremos, ¿no? No se trata de biologizar a la persona y reducirla toda ella a la biología, pero tampoco se trata de pasarnos al otro extremo de espiritualizar toda esta enseñanza, porque tiene aplicaciones muy, muy prácticas. Más bien él está aquí apelando a decir, persona humana, despierta y reconoce tu dignidad. Reconoce que aquí lo que se encuentra es un llamado a una madurez, de una vivencia integral de todo lo que tú eres. No te separes en compartimentos, eres uno solo e integrado, diseñado por Dios para servirle a Él según su plan. ¿Por qué? Porque ese es tu camino para realizarte profundamente. ¿Y quién mejor que el Creador lo va a saber? Entonces, bueno, por algo hablamos de la teología del cuerpo. Estamos haciendo este matrimonio para que entendamos, ¿verdad?, cómo vivir y acoger todas estas enseñanzas. Y continúa. La encíclica Humanae Vitae subraya repetidamente que la paternidad responsable está vinculada a un esfuerzo y empeño continuo y se realiza a precio de una concreta ascesis. Bueno, ascesis lo hemos hablado ya, de que nos habla de que necesitamos purificarnos, necesitamos sublimar, necesitamos sacrificarnos. Pero aquí, como en todo, digo, estoy grabando esto en la Cuaresma, quizá cuando tú lo escuches ya no sea Cuaresma, pero el hombre es capaz de sacrificar tantas cosas. O sea, vean la gente que se pone dietas estrictas y luego lo logra, ¿no? O gente que entra a un gimnasio con deseo de, pues, moldear nuevamente su figura y lo logran. O sea, gente que madruga para poder hacer no sé cuántas vueltas y estar listo para un maratón. O
somos capaces de tantas cosas, pero si somos capaces de hacerlo para nuestra salud física, ¿por qué no somos capaces de hacerlo para esta salud integral que implica tanto lo espiritual como lo biológico en el hombre? Somos capaces y hay que saber abrazarlo por el amor y viendo a esa persona amada a la que queremos hacerle el bien. Y termina, todas estas expresiones y otras similares muestran que en el caso de la paternidad responsable, o sea, de la regulación de la fertilidad moralmente recta, se está tratando de aquello que es el verdadero bien de las personas humanas y que corresponde a la verdadera dignidad de la persona humana. Juan Pablo II fue el defensor más grande de esta persona y por tanto, bueno, vamos viendo aquí exactamente cuál es el camino que nos hace florecer. 3. El recurso a los periodos infecundos en la convivencia conyugal puede convertirse en fuente de abusos cuando los cónyuges buscan con ello eludir sin razones justas la procreación y la sitúan bajo el nivel moralmente justo de nacimientos en su familia. Es necesario que este nivel justo se establezca teniendo en cuenta no solo el bien de la propia familia, sino también el estado de salud y las posibilidades de los mismos cónyuges, así como el bien de la sociedad a la que pertenecen, de la Iglesia e incluso la humanidad entera. Esto también aplica al cosmos entero. ¿Ustedes se imaginan qué hubiera pasado si los padres de Juan Pablo II en aquel entonces, bueno, los papás de Carol, hubieran decidido que no, que lo justo era tener un hijo o dos, y nos hubieran privado de este grande que es San Juan Pablo II? Me parece muy interesante la puntualización que estamos haciendo en este número 3, porque así como hay instrumentos que se pueden usar para el bien o para el mal, también un método natural puede usarse para el mal. En este caso, aquí dice Juan Pablo II, si estás usando un método natural para que en esos periodos infecundos donde te unes a tu mujer, asegures a toda costa que no vaya a haber ninguna vida y no es fruto de un discernimiento delante de Dios y no hay una actitud profunda de apertura a la vida, hay algo que está muy mal. Me impresiona, nuevamente vuelve a este etos. O sea, el método natural, los días que cuento, el saber que hoy sí, mañana no, todo eso es como externo, es un método de fuera. Lo que importa es qué música hay por dentro en tu corazón. Vamos al etos, vamos a lo de dentro. ¿Dónde estás? ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde está tu confianza en Él? Que eso es lo más importante. Y nuevamente recordamos lo que habíamos dicho antes, que esta es una llamada a ser generosos y es una llamada que nos dice, cuidado con que tu fin sea egoísta, porque puedes estar usando este método natural que es buenísimo, pero con un fin de egoísmo en vez de abrirte con generosidad a lo que Dios quiera. Ya lo hemos explicado, pero que nos pide la Iglesia que cada quien según su realidad trate de ser lo más generoso que pueda, pensando obviamente que tu familia no solamente va a afectarte a ti y a tus circunstancias, sino también, como menciona aquí, a los cónyuges, ambos, a la sociedad, a la Iglesia, a la humanidad entera, al cosmos. La encíclica Humanae Vitae presenta la paternidad responsable como expresión de un alto valor ético. De ningún modo está unilateralmente dirigida a la limitación y menos aún a la exclusión de la prole, sino que significa también la disponibilidad a acoger una prole más numerosa. ¿Y qué se opone a esto? Todo método anticonceptivo y su consecuencia, que ya está unida a esto, es el aborto. Totalmente opuesto a tener esta disponibilidad de acoger una prole más numerosa. Sobre todo, según la encíclica Humanae Vitae, la paternidad responsable comporta una vinculación más profunda con el orden moral objetivo establecido por Dios, cuyo fiel intérprete es la recta conciencia. 5. Hacia la mitad dice, y por este motivo en el marco del presente análisis nos convendrá dirigir la atención principalmente a lo que la encíclica afirma sobre el tema del dominio de sí y sobre la continencia. Acordémonos, continencia, que se refiere más bien a la virtud de la templanza, y que hay un apéndice que dice, la templanza es una virtud cardinal y consiste en el hábito de resistir a las incitaciones de la concupiscencia. La castidad es aquella parte de la templanza que se dirige de modo particular hacia la concupiscencia sexual. Nos estamos refiriendo a la capacidad que tiene el ser humano de autoposeerse,
de autodominarse, de ese señorío de uno mismo, para poder entonces entregarse al amado según los tiempos que se han discernido. Y dice, termina diciendo, ¿no? Sin una interpretación penetrante de ese tema, no llegaremos ni al núcleo de la verdad moral, ni al núcleo de la verdad antropológica del problema. Ya antes se puso de relieve que las raíces de este problema se hunden en la teología del cuerpo. Pero bueno, qué importante el poder entender de manera antropológica la belleza, la bondad, la dignidad de la persona humana y la reverencia que tenemos que tener hacia esa persona que es nuestra pareja y la reverencia hacia esa posible personita que Dios nos regale en un hijo más. 6. Esta disciplina, hablando del dominio personal, la ascesis que ya hemos recordado nuevamente, esta disciplina aporta a la vida familiar, por favor, vamos a poner los tambores, con lo positivo de esta enseñanza de Humanae Vitae. A veces nos quedamos en el no, pero es que esto es positivo, esto es afirmante. Cuando uno sabe leer el cuerpo en este lenguaje de la verdad y se abre a su naturaleza y la reverencia, la respeta, la sigue, ¿cuáles son los frutos? Aporta en la vida familiar serenidad y paz. Facilita solución de otros problemas. Favorece atender al otro cónyuge, ¿no? Quiero que estés bien en todos los sentidos. ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? Se supera el egoísmo, que es el enemigo del amor. Se enraiza más el sentido de la responsabilidad. Los padres adquieren así la capacidad de un influjo más profundo y eficaz para educar a los hijos. Ningún hijo es un accidente así. Los niños y los jóvenes crecen en la justa estima de los valores humanos y en el desarrollo sereno y armónico de sus facultades espirituales y sensibles. Seamos conscientes de este gran poder de co-crear con Dios. Y cierra así. Las frases citadas completan el cuadro de lo que la encíclica Humanae Vitae entiende por una práctica honesta de regulación de la natalidad, que está de acuerdo a la persona humana. Esta es, como se ve, no solo un modo de comportarse en un determinado campo, sino una actitud que se funda sobre la madurez moral integral de las personas y al mismo tiempo completa esta madurez, ¿no? Está diciendo, este método natural no es solo algo mecánico, no es solo algo biológico, es seguirlo. ¿Por qué? Porque nos ayuda a completar esta madurez moral integral de cada uno de nosotros. Así que terminemos esta catequesis con gran reverencia a Dios, agradeciéndole, ¿no?, esta confianza tan grande de poder ser co-creadores con Él y también pidiéndole perdón por todo aquello que va suscitando nuestra conciencia que no sabíamos antes, ¿no?, y que quizá nos ha hecho eso sofocar o cercenar o matar o impedir que su vida se manifieste en cada uno de nosotros. Dios te bendiga. Nos vemos a la siguiente.